estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo cada semana en donde hago entrevistas a diferentes diseñadores, tintoreros, tejedores, gente relacionada con el mundo textil para que nos cuenten sus historias. Entonces el día de hoy vamos a entrevistar a Kate Colwell. Ella es de Estados Unidos, ella hila, ella teje, ella tiñe, hace de todo y bueno, nos va a contar su historia y cómo llegó por estos caminos textiles. Gracias, Entonces, Rocío. bueno, Kate habla español súper bien, entonces no se preocupen porque no vamos a necesitar traducción. Este, Ojalá que me va a ayudar con varias palabras técnicas, Sí, pero claro que sí. Cualquier duda tú me dices y yo hago la traducción. ok, gracias. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco más sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Sí, ¿me escucha bien así? Sí, perfecto. Ok, este, yo casi toda la vida he vivido en California, en los Estados. Nací en Washington, D.C., mi familia vivía 2 años en Brasil cuando yo era niña, Wow, pero la mayoría de la vida aquí, todavía, aquí estoy. perfecto. ¿Y qué estudiaste? Oh, um, Esta es la pregunta interesante, creo también. Pues larga. Me mandó preguntas y estoy siempre tratando de ver cómo puedo poner 70 años en, en estas preguntas. Mi carrera inicial, yo fui a la universidad para psicología y antropología. Después hice estudios para ser maestra de niños. Después salí de la universidad por 4 años y trabajé con un sindicato de campesinos. Ok. Y allá comencé a trabajar en la clínica de campesinos y me interesó mucho medicina, enfermería, para ser partera. Um, y fui otra vez a la escuela para ser enfermera. Cuando cumplí esa carrera, en poco tiempo decidí volver otra vez a la escuela para hacer um, medicina. Wow. Entonces, estuve en esos momentos calculando. Tuve 37 años cuando cumplí mi carrera en medicina. Wow. Y gradué. Larga. Pero para ese entonces ya tenías 2 o 3 carreras antes, ¿no? Ya, Psicología. es cierto. Es lo que me hace súper interesante de tu camino también, de cómo llegaste como de la medicina a los textiles, que pues viéndolo desde afuera se podría ver como que es algo súper distinto. Entonces, ¿cómo fue que lograste hacer como esa unión o cómo te llevó la vida a los textiles? Ya, inicialmente cuando leí la pregunta de la unión de mi carrera y textiles, yo dije, no hay ninguna unión. Um, pero di cuenta que sí, en los últimos 7 años hay grande unión, pero prefiero esperar un poquito Ah, más ok. cuando estamos hablando de experiencias en América Latina y otras experiencias en los textiles y le cuento la historia de la combinación de los dos. Ah, perfecto, me parece buena idea. Y bueno, ¿alguna vez, o sea, pensaste cuando tú eras joven en trabajar con textiles, cuando eras niña o cuando eras chica? No sé si tuviste alguna relación con esto en tu familia, tal vez, o no sé. No, nada. Mi mamá es de mano izquierda, zurda, Ah, entonces ella no nos pudo enseñar nada. Mi abuelita nos enseñó a coser, a tejer de puntos, cosas bueno, así. igual y sí. Y en esa época casi todas las chicas supieron hacer su ropa. Entonces yo supe coser para hacer mi ropa cuando yo era adolescente. Pero eso era solo algo muy de lado que las mujeres hacen. No, jamás tuve idea. Mis padres me dicen que cuando tuve 4 años yo dije que yo iba a ser médica. Um,
pero ya en secundario, con los estudios de química y todo eso, yo dije, ni modos, no me gusta la ciencia, no voy a hacer nada en eso. Entonces, toda mi vida ha sido una sorpresa. Una sorpresa que estoy tan involucrado ahora con textiles y una sorpresa que llegué a ser doctora. Sí, sí, me imagino. Y entonces, o sea, desde el principio te involucraste con textiles o qué fue lo que te llevó a tejer, por ejemplo, y a hilar y hacer todo este tipo de actividades. Es muy difícil para mí para recordar. Um, este, una chica que estaba estudiando para ser maestra era novia de un estudiante que vivió en la casa de mi familia. Ella me enseñó, mi primer tejido fue con cartón y alfileres, Ah, una claro. bolsita, y todavía lo tengo, más de 60 años. Cuando tuve como 20 años, pasé un verano en una comunidad de mujeres, en un rancho, y allá hubo de aquel estilo de telares gigantes, viejos de Europa, y yo los vi y por alguna razón yo dije, yo voy a hacer eso. Yo no sé por qué me atrayó tanto. Pasó 10 años hasta que yo tuve dinero y tiempo para estudiar. Y en San Francisco, California, tomé clases por varios meses y compré mi primer telar. Y así comencé. Pero no sé cuál era la inspiración que yo dije, yo sí voy a tejer. No sé. Sí, fue algo que salió como internamente, yo creo. Ya, es cierto. Hmm. Ya. Y bueno, sé que tienes como muchas experiencias textiles en el extranjero o en Estados Unidos. No sé si nos quieras contar un poquito sobre las que más te hayan gustado o donde hayas aprendido más. Ya. Eso quizás es la pregunta más difícil porque hay tantas experiencias. Um, hay las experiencias de aprender técnica. Y tomé varias clases de hilar, de teñir, de hacer canastas. Una chica que se llama Rocío llegó a mi casa y hizo un, un taller de teñir También. cochinilla. Ah, Eso fue muy interesante. Um, una, una amiga mía, una inspiración, se llama Lou Graham y Grantham. Y ella trajo Denise Lambert, que tiñe con woad. Ella es una mujer con Juan. americana, pero vive en Francia. Ah, ajá. Y eso fue muy interesante. Varios cursos de teñir y todo eso fue muy interesante. Um, Algo que me impresionó mucho recientemente fue participar en lo que se llama arte pública o arte comunitaria. Yo no había oído nada de eso hasta unos 4 o 5 años. Um, y hay una tejedora su nombre es Linnea Dewey. Um, Ella tiene un proyecto internacional que se llama, usted va a tener que, tú tienes que traducir eso, Ok, Fate, Destiny and Self-Determination. ok, como fe, destino y autodeterminación. Algo así. Algo así. Y es un proyecto que ya tiene más de 5 años, que gente manda tapices pequeño, que no pueden ser cuadros, tiene que ser irregular. Y de todo el mundo, gente han mandado esos tapices y la exposición ha viajado a todo el mundo Wow. para mostrar la conexión entre nosotros, que parece como murros de mariposas. Cuando se ve la exposición, se puede ver en línea, Fate, Destiny, Self-Determination. A ver, lo voy a Y, escribir por aquí. Fate, Destiny. Se puede ver en línea, ¿verdad? Ok. pero la primera palabra es fate,
FATE, Ok, Destiny and Self-Determination. ok. Y hay otro proyecto que viene de México que se llama La Manta de Curación. Y es un proyecto en contra de la violencia a las mujeres. Y pidieron que el público, nosotros hacemos cuadros en contra de la violencia a las mujeres. Y hicieron una manta que es más y más y más y más grande ahora. Tuvo una exposición en DF hace un año, yo creo. El plan original era una exposición en México y después un viaje público hasta la frontera y a cruzar la manta por el pared a la frontera. Wow. Yeah. La pandemia interrumpió un poquito estos planes, pero al fin sí llegó a los estados. Ha tenido exposición virtual en Los Ángeles y están todavía acumulando más cuadros, porque puede ser arte de cualquier tipo, de tejido, de pintando en tela, um, para, para, para hacer un, ¿cómo decir? Statement. Um, Um, sí, Declaración. Una o sea, declaración, sí, como una declaración sobre de un tema, ¿no? Como tu ya, convicción de un tema. Ajá. yeah, en contra de la violencia. Y otro proyecto se llama 25 millones refugiados. Y esta fue una artista de Corea que se impresionó tanto la idea que hay 25 millones, o hubo en aquella época cuando ella comenzó, ahora más, millón refugiados en el mundo. Wow. Y ella pidió, pedazos largos de tela muslin, Como muselina. Ajá. yeah, muselina, bordados. Y ella quiso una puntada por cada refugiado en el mundo. Entonces pidió que cada uno que contribuye puso 20,000 puntadas en su Wow. pedazo. Y esto sí llegó a California hace un año, yo creo. Y era muy impresionante ver una exposición con cientos y cientos y hasta miles de estos pedazos de tela, cada uno con 20,000 puntadas. Y cada puntada representa un ser humano que está fuera de su casa, fuera de su tierra. Wow, está súper Entonces, interesante. eso me impresionó mucho. Eso es largo. Um, Quizá la experiencia en textiles que me impresionó más fue a conocer la gente de Mayan Hands. Y yo sé que tú los conoces bien y que los que están escuchando quizás han oído entrevistas con varias personas de Mano Maya, un ONG en Guatemala. Y yo fui en un tour en 2009 con Mayan Hands y fue algo muy especial poder entrar en la casa de tejedoras, las casas, y conocer su vida verdadera, no solamente sus productos. Eso me impresionó mucho. Y en los años que seguía, conocí a Deborah Chandler y su mundo muy amplio de tejedoras y de otra gente con muchos intereses en justicia social y en textiles. Um, y yo vendía los productos de Mayan Hands aquí en un museo que tenía una venta anual de productos de comercio justo. ¿En serio? Wow. Y eso me impresionó porque por primera vez estuve explicando lo que yo había conocido, de cómo viven las tejedoras, cómo viven los que hacen las canastas, cuál es su cultura,
dónde viven, todo esto. Y allá conocí una buena amiga, ahora buena amiga, ella se llama Michelle Hammond. Y ella fue una canastera que se fue con Mayan Hands a ayudar a las mujeres allá a hacer las canastas que hacen. Ah, ok. Uh, y esto ha sido muy rico para mí, conocer a ella por estos años. Y en 2014, 15, ella me dijo que sentía algo culpable porque había enseñado a las mujeres para hacer canastas y ahora estaba oyendo que ellas estaban sufriendo de un problema con la mano por el trabajo, ¿no? Claro, claro. Y al principio dijeron que las mujeres estaban sufriendo de túnel de carpio. Y yo estuve diciendo, ¿quién dice que es túnel de carpio? ¿Quién dice? Y finalmente fui allá con tu amigo Julio y nos fuimos a varias comunidades de canasteras para que yo pude examinarlas y ver cuáles problemas tenían con las manos haciendo las canastas. Y eso es lo que refería antes, la conexión de medicina y textiles. Esto fue la primera vez que Wow. hizo una conexión que yo pude usar mis habilidades como doctora a averiguar problemas con artesanas. Um, y de Y al esto, final, ¿qué descubrieron? O sea, sí tuvieron problemas con las manos, si era lo que decían ellos. yeah, casi no hubo casos de túnel de carpio. Mi teoría había sido que iba a ser un diagnóstico que se llama tendonitis de Quervain, pero también pocos casos de esto. La mayoría era que cuando jalen la rafia, cuando están conectando las hojas de pino, tiene que jalar muy um, bruscamente la rafia para envolver las hojas de pino y esto provocó un tendonitis en los codos. Ah, Um, entonces, de este viaje en 2015 desarrollé un currícula un um, currículum. Ajá. currículum para hablar de cómo prevenir lastimaduras crónicas para artesanas. Y hasta el punto que comenzó la pandemia, hasta febrero 2020, estuve yendo cada año a diferentes comunidades en Guatemala, trabajando no solamente con Mayan Hands, pero también con otros colectivos de mujeres tejedoras en los pueblos alrededor del lago de Atitlán. Um, Ok. y esto ha sido una cosa grandísima en mi vida, de poder viajar a Guatemala cada año, de ver mis amigos, amigas, pero también de sentir que hay alguna utilidad, que yo puedo ayudar, que yo puedo uh, devolver algo a las comunidades que me han dado tanto. Sí, claro, porque al final siento que es muy complicado conseguir realmente a alguien, sobre todo una doctora que se especialice y que tenga como el tiempo de estar pensando en las necesidades de los artesanos y de las lesiones que pueden surgir. Entonces, está muy padre que puedas hacer eso. Pues a mí me fascina y es cierto que hay pocos doctores que son tejedores, entonces que entienden exactamente el trabajo de hacer canasta o de tejer y qué complicaciones hay. Sí, exacto. Wow. Entonces, bueno, porque sé que últimamente has estado yendo como a varias comunidades, siempre vas como apoyando de esa forma, como apoyándolas en la parte médica o también has sido como en la parte textil o cómo han sido estas experiencias que ha tenido en Guatemala, por ejemplo, sé que en México o en Latinoamérica. Um, este,
las experiencias, pues al principio la mayoría eran como turista, de ir y ver museos y ir a pueblos donde hay artesanas y ver cómo hacen las cosas. Es cierto que tomé unas clases breves en telar de cintura en Oaxaca, México, de telar de cintura en Santa Catarina, Palopó, en Guatemala, pero la mayoría fue, al principio fue como turista. Um, yeah, yeah. Y bueno, me imagino que también el hecho, aunque haya sido de turista, es como un tipo de turismo distinto, ¿no? Porque realmente uno está como conviviendo con todas las tejedoras, con sus casas, como decías. Entonces, ¿cómo te cambió? O si, no sé si tal vez no te cambió, pero si te cambió de alguna forma la visión que tenías, o cómo te cambiaron estas experiencias de realmente ver y estar más involucrada con las artesanas y con su vida. Yeah, esto fue muy interesante a pensar en esta pregunta, Rocío. Porque he estado yendo a América Latina desde que tuve como 7 años. Mis padres les gustó mucho a viajar y quisieron que sus hijos entendieran que hay un mundo más grande que California. Entonces, y mi papá era profesor, entonces en el verano pudimos viajar. Claro. Entonces, hay mucha riqueza que he absorbido de tantos viajes a México, a Nicaragua, a Guatemala, um, una vez a El Salvador. Um, pero y aprecio más los textiles y la artesanía de estos países, todo esto. Pero anoche estuve pensando que en realidad la forma que me ha cambiado es que hablo por mí, pero yo creo que hablo para muchos norteamericanos. Um, Nosotros crecimos aquí con la historia de los estados y que antes hubo gente indígena y que los europeos colonizaron los estados, y que cosa indígena en los estados es algo antiguo, es algo de museos, es algo de libros. Um, y de veras lo que me ha cambiado más de tanto estar en México y Guatemala en particular es entender que el mundo indígena es viva. este, Esto no es gente de antes, eso es gente de ahora. Y que hay en el mundo ¿cómo decir? Una cultura dominante europeo de ciencia, pero existe igualmente un fuerte cultura indígena, que tiene un punto de vista, un punto de vista bastante diferente de cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo, cómo debemos estar en relación a otras personas, a Madre Tierra, a las plantas. Um, y creo que por entender esto, yo ahora entiendo más de la lucha de la gente indígena aquí en los estados. Okay. Quizás ahora, quizás antes, hace 3 años o 4 años, yo pensé que era así, unos grupos pequeños allá están haciendo lucha para que hay tierra o algo así, pero no es cierto. Existen gente indígena de Norteamérica luchando por su tierra en todas partes de los estados.
Y oí, los que vivieron aquí, donde yo vivo ahora, se llama Ohlone. Y Okay. oí una mujer jefa de su tribu de Ohlone, de aquí, y ella estaba diciendo que, fue una plática con ella y otros, estaban diciendo que tenemos que ver el mundo con dos ojos. Un ojo es el ojo científico y el otro ojo es el punto de vista de gente indígena. Y no es suficiente ver con una ni con otra. Tenemos que ver el mundo con los dos ojos. Y yo creo que por haber pasado tanto tiempo en América Latina, he aprendido la importancia y doy mucho más crédito a este punto de vista que es necesario ver el mundo con dos ojos. Y si yo no había conocido tanta gente indígena en Guatemala, quizás yo seguiría con el punto muy limitada, muy Claro. colonialista, muy uh, europea, que la ciencia es lo más importante. Y eso es la verdad. Ha cambiado mucho mi punto de vista sobre las luchas de gente indígena aquí y las diferentes realidades que existen. Sí, claro, es como encontrar el equilibrio también entre, pues esa parte como masculina también, que es como lo científico, y lo un poco más femenino, que es más como la intuición y toda esta parte que las comunidades indígenas como que tienen como muy presente, ¿no? Sí, sí. Hmm. Y entender que estas luchas aquí son de ahora, no son algo en la historia, en los libros, pero de veras viven al otro cuadro y quieren su tierra, que tenemos que hacer algo de reparaciones, todos nosotros que vivimos aquí. Sí, claro. Y, y bueno, cambiando un poco al tema de los textiles, pasando como un poco Sí. a ese lado, bueno, sé que eres tejedora, no sé si nos puedes contar un poquito como qué tipo de tejidos haces o con qué telares trabajas. Ajá. Toditas. Um, este, um, yo comencé con telar de pedales o, Ok. como decimos aquí, de pie, de Eh, piso. Y comencé a tejer en 1981 wow, y por casi 30 años, más de 30, ¿sí fue? 2000 fue Um, 2011. este, hice regalos para mi familia. Hice individuales, hice cobijas grandes para regalos de boda, cobijas pequeñas para recién nacidos, regalos, chalinas, bufandas, todo eso que se hace para la familia. Para amigas, amigos, bolsitas, ¿qué más? Varias cosas. Um, cuando cumplí 50 años, me di cuenta que yo había regalado casi 95% de las cosas que había hecho en mi vida. Que en mi casa no tuve nada, porque todo era para regalos. Y eso me encanta. Así crecí, que hicimos nuestros regalos de Navidad uno para otro, mis hermanos. Pero yo tuve una vecina que fue una inspiración grande para mí. Ella tenía un pequeño negocio enseñando gente a tejer de puntos. Um, Sí. pero ella era una artista, Claudia Hofberg, y desafortunadamente se falleció el año pasado. Pero ella me enseñaba a tejer de puntos al estilo europeo, que es mucho más rápido.
Ella también me enseñó a usar balacate, Mm. porque ella hilaba y teñía, y fue mi primera introducción a las tintes naturales con ella. Ay, qué bien. Y ella era un artista con un espíritu muy libre. Y cuando yo ya aprendí a hacer, a tejer de puntos bien, yo la dije, pues, ¿dónde busco un buen patrón para hacerme un suéter? Y ella dijo, no, no se necesita patrón, uno se hace por sí mismo. Y así me enseñó. Yo hice varios suéteres y blusas sin ver un patrón en mi vida. Y eso fue una inspiración que yo puedo aprender a hacer cosas, no necesito seguir algo que ya planeaba otra persona. Sí, claro. Y por como 10 años yo llené mi casa con calcetines que hice, con blusas, con chalines, muchas cosas que hice por mí mismo. Um, Comencé a tomar clases con una mujer que se llama Laverne Waddington, en el estilo de tejer de telar de cintura, Mm. pero el estilo andino. Ella es de Australia, pero vive en Bolivia. Um, y ella tiene décadas viniendo a los estados antes de la pandemia, para enseñar gente, o mundial, porque ella va también a Australia y otros lugares, para enseñar a tejer de telar de cintura. Y ella es una maestra magnífica, es una persona buena y maestra magnífica. Um, Me di cuenta que esto del telar de cintura es muy duro para el cuerpo. Y yo ya tuve como casi 60 años cuando comencé a hacer eso. Y después de unos 4 o 5 años de estudiar con ella, yo decidí, ay, mi espalda dice que no. Que Mi ya mejor corazón, no. mi corazón sí dice que sí, pero mi espalda dice que no. Entonces casi no hago eso. He enseñado a unas personas aquí, en esta área, a cómo tejer de telar de cintura, pero es muy duro para uno. Y Um, justo, bueno, me queda la duda porque yo también retomé el telar de cintura hace unas semanas y me pregunto cómo hacen las personas en las comunidades para tejer como tan grandes y por tanto tiempo. Me imagino que hay una técnica especial de cómo hay como que sentarse o algo así, ¿no? O no sé si es solamente y el cuerpo que aguanta. sufrir, sufrir. Ya, he experimentado, cuando he ido con comunidades, he experimentado, si uno veía los estilos de tejer de telar de cintura mundiales, hay muchos. En unas comunidades tejen paradas, en otras comunidades tiene un palo abajo de los pies para darle apoyo. Um, Hay unos que siempre tienen las piernas cruzadas, y hay otros que siempre tienen el estilo de México y estilo maya, voy a decir, o de México y Guatemala, de estar de cuclillas, Sí, de, como así. yeah. Y eso no solamente la espalda, eso es durísimo, durísimo para las rodillas. Um, y hemos experimentado de poner algo atrás de la rodilla, un colchón, almohada, para que la rodilla no esté tan aplastado, Claro. porque eso provoca mucho dolor. Sí. Pero yo creo, en mi experiencia, se ve que las mujeres más grandes ya no pueden tejer tanto. Pueden hilar o hacer otras partes del trabajo, preparar hilo, cualquier cosa, pero a tejer de edad grande es muy difícil. Uh,
Ok, es bueno saber eso. Yo lo he intentado como con un banquito o con una silla chiquita, que también en Guatemala así lo hacían, Ya, como que es un poco ya, más fácil, pero igual. ya, ya, ya. Y depende mucho en dónde se pone la cinta. Lo tiene que poner en los pompes, en la sentadera, no en la mera espalda. Ah, como Um, más hacia la... Más abajo. Ah, ok, ok. Es bueno saber Ya, eso. ya. Porque si está en la mera cintura, se pone la espalda en un arco muy Ujú. inconveniente, muy dolorosa. Y si está más en la sentadera, es menos dolor. Pero cada uno se halla su forma mejor de hacerlo. Es bueno saberlo, muchas gracias. Pero solo para terminar, recientemente hago puro tapices. Um, Comencé a estudiar en 2016 virtualmente con Rebecca Mezoff, Ah, sí. que tiene clases de tapices virtuales. Um, y comencé primer clase la semana malísima en 2016 cuando la elección cambió el Ah, presidente de claro. los estados. Y estuve tan deprimida que solo me senté y tejé tapices pequeños todo el día, porque quizás las primeras 6 semanas estuve tan deprimida que no pude hacer nada. Entonces aprendí rápido. Sí. Y a veces hago tapices más como alfombra en mi telar de pie, pero la mayoría uso telares verticales pequeños para tejer y tengo varios chiquitos que uso para hacer cuando estoy viajando Ok. o para hacer muestras chiquitas. Qué Um, bien. entonces tengo muchos telares de varios Sí, tamaños. está muy bien hasta de viaje. Ya. Y aún, bueno, no sé si también sigues hilando o si sigues tiñendo con tintes naturales. No sé si nos puedes contar un poco más sobre eso. Este, Todo esto me fascina, pero casi no he seguido con esto. A hilar de rueda también es difícil para el cuerpo mío. Mm. Me da mucho tendinitis. Y en estos últimos años casi no he podido hilar bien. Um, Tintes me encanta, tengo todo el herramienta y digo que voy a volver a esto y no sé, no ocurre. Um, pero yo tengo la yarda atrás de la casa y he tenido varios días que mujeres, yo no sé si en México tiene guilds de tejedoras. Pues yo no, o sea, no conozco yo ninguno. Bueno, de hecho ni siquiera sé como cuál es la traducción de esa palabra. Siempre me he preguntado, no sé, como círculos de mujeres que se unen a tejer, cosas Yeah, así, pero los guilds vienen de Europa para artesanos en la época medieval, medieval. ajá. Yeah. Y todos los artesanos para aprender, para hacer cualquier cosa, uno tenía que hacer internado por varios Ah, años ok. con el guild para aprender. Y eso es la palabra que usamos aquí para grupos voluntarios de artesanas que se juntan regularmente para enseñar una a otra, compartir su trabajo, todo eso. Entonces las mujeres de mi guild vinieron aquí para teñir um, y esta, um, esta que le mandé un Sí, foto, esa me gustó mucho, sí. sí, casi todos los cuadros son de hilo que yo hilé y casi todos los cuadros son de tintes naturales. Wow. Y los amarillos y el amarillo que se mete con índigo para los verdes, todo eso, todos son plantas de alrededor de mi casa. Wow, qué Um, lindo está eso.
Sí, entonces diré que teñir para mí son experimentos felices. No es mi pasión, no es mi pasión. Yo soy tejedora. Pero esos eran cosas que aprendí y me gustó mucho, pero no sigo. Claro, sí, no, pero está súper padre que puedas juntar como el hilado con el tejido y aparte el Uh -huh. teñido. Creo que esa es la mezcla más interesante. No, también como mi pulsera, También. es todo lana que yo hilé y lo tiñé con tintes químicas. Um, Qué bien. y después lo tejí en estilo de tapiz. Entonces, es una combinación de todo y es, me gusta. Perfecto. Y bueno, no sé si nos quieres contar un poco sobre tu inspiración, dónde encuentras tu inspiración o si el lugar donde vives, no sé si también sea parte de esto. Yo diré que no es tanto donde vivo, pero donde viajo. Mm. Um, en mi vida tomo inspiración de la naturaleza. A mí me encanta hacer caminatas y tomar fotos y conocer flores y árboles y pájaros y todo eso, pero eso poco aparece en mis tapices. Mm. Um, ahora en que casi todo que hago es tapices, um, este, mi inspiración viene de lugares donde viajo. Yo hago lo que se llama diarios de viaje, Ah, que son pequeños tapices. Cada día es un cuadro muy pequeño de algo que me inspiró aquel día o algo que vi, una emoción, algo así. wow. Um, no, y esto sí es yo le mandé unos fotitos, pero yo creo que esto fue 3 semanas en Guatemala Ay, qué hermoso. en, en 2018, yo creo. Y se puede ver iglesias y el lago y volcanes, pero también los colores de los huipiles y muchas experiencias particulares que solo yo entiendo. Sí, claro. No, es mi diario, pero eso me inspira mucho. Lo que me gusta más es hacer tapices de viaje. Um, la otra cosa que me inspira es la situación en el mundo. Um, y he hecho varias tapices sobre cambio climático, sobre refugiados, sobre los fuegos silvestres que hemos tenido en California. Hice mucho sobre la pandemia. Um, y di cuenta, pensando en las preguntas que me mandó, gracias, no es solamente que quiero hacer una declaración que hay pandemia o hay fuego o algo así, pero es mi forma de tranquilizarme, de, de, de conectar a las emociones y pensamientos y angustia que me siento. Um, y en vez de solo estar triste sobre la situación en el mundo, Es yo una puedo forma hacer, como de transformarlo, ¿no? De cierta forma, como de sacarlo hasta emocionalmente de tu cuerpo para que se transforme, no sé. sí, es como una terapia Ajá. para, para ayudarme porque estas situaciones, hay más y más y más en el mundo, guerras y tragedias y la situación de migración. Yo te mandé, yo creo, a ver si puedo, está aquí. No sé si vean Ah, esto, qué lindo. está muy arriba, pero la mariposa es el símbolo internacional ahora de migración. Uh, y yo pasé varias semanas trabajando a la frontera en Tijuana con un grupo legal ayudando a la gente allá tratando de cruzar.
Y eso me inspiró o me afectó mucho. Y las tres diferentes dibujos, uno es del pared, otro es de como el pared cruza tierra, que es igual en los dos lados, México y los estados. Allá el desierto es un desierto, no Sí. es un desierto americano y desierto mexicano. Entonces, esa situación me afecta mucho y necesito alguna forma de no solo llorar, uh, pero Sí, de plasmarlo en de algo, ¿no? Como sí, ya. y se me hace, bueno, me encanta esa idea de que no solamente, porque igual para algunas personas tal vez ven los textiles o los tejidos como un hobby, pero realmente lo que tú estás haciendo ya es como el hecho de llevarlo más allá, de llevar un diario tejido, se me hace algo súper impresionante, hasta, no sé, hasta ya me dieron ganas de hacer uno y, o sea, Hágalo, como que hágalo. es algo como más, que va más allá y que realmente, como tú dices, te transforma y te ayuda a llevar los textiles a otro nivel y creo que eso está súper Sí, lindo. yeah. Para mí ha sido mágica. Yo tengo tanta gratitud a Rebecca Mesa por sus clases, porque no hay tantas clases de tapicería aquí y yo nunca pensé en mí misma como artista, pero esto me ha dejado por 6 años desarrollar como artista, como una persona que puede expresar su mensaje, lo importante en mi vida, por forma de tapices, y ha sido súper importante para mí. Ah, está increíble. Y, y, Gracias. y bueno, no sé si tienes, bueno, ya nos enseñaste casi todos tus trabajos, o no sé si tienes otro que nos quieras enseñar, o ya pasamos como a la siguiente pregunta. Oh, bien, hay miles, pero en que tu cosa es anil, índigo, Ah, sí. hace varios años, um, esto es peraje. Y esto hice por el libro de Catherine Ellis, Catherine, que me imaginé. conoces, de cómo jalar el ordimbre para teñir. Y tiene puro índigo y madder. Y rubia tintoria, ajá. Ya, Rubia Tintoria. Ah, qué lindo. Y eso, cuando yo tuve un negocio pequeño que se llama, yo lo nombré Fiber Associations, Ah, porque mi mente toma asociaciones con todas las cosas. Veo una cosa y me hace pensar en otra memoria, otra cosa. Y um, esta para mí es preciosa porque la mayoría del ordimbre, la mayoría de la trama, eran de pedazos de hilo de otros proyectos que yo había hecho en años anteriores wow. para regalos. Entonces yo pude poner en el ordimbre varias de linaza, De lino? lino, ya. Yeah. Ujú. Y decir, eso fue la corredor de mesa que hice por mi papá. Ah, Y otro pude decir, esto fue cuando tejí una chalina para mi hermana. Y entonces eso tiene toda mi familia adentro. son Um, muchas historias. Y así funciona mi mente. Y esto me da mucha alegría tener todas estas memorias cada vez que llevo Sí, lo que claro, tejí. me encanta. Y, y bueno, siempre hago como esta pregunta porque esta serie de entrevistas se llama Caminos Alquímicos, entonces quería preguntarte si la alquimia significa algo para ti, tal vez sí, tal vez no, no sé, va a ser tu... La verdad es que yo no había pensado mucho en alquimia hasta que comenzaste con su camino de alquímica. Um,
Y mi entendimiento es que alquimia anteriormente era la esperanza de cambiar un metal base hasta el oro. Oro. Y lo usamos para como la magia de transformación. Y cuando estoy tejiendo, hay la magia a veces de que unos hilos individuales que no son nada, solo puro hilos, se conviene para hacer algo que puede ser útil o puede ser lindo o puede ser lleno de mis emociones. Eso es una magia, ¿no? De combinar. Tejer tiene esa magia de combinar algo que mm, no es muy Sí, como puro hilo. abstracto, ¿no? Ajá. Abstract, hasta algo que fijo, algo permanente, algo útil o lindo. Um, Siempre con índigo hay la magia de que los colores cambian. Esto de teñir cualquier cosa, pero más con el índigo, se comienza con una idea y se trata de teñir y quizás sale este color, quizás no sale este color, quizás tiene que teñir otra vez para obtener otro color. Esto es una magia. Pero estuve pensando que la alquimia de textiles para mí son más las conexiones entre personas. Sí. Que yo tengo una vida mucho más rica por haber estado involucrado en textiles por estos 40 años. Yo conocí a Mayan Hands, a todas esas conexiones que tengo en Guatemala. Yo conocí a Warp, tejiendo un paz verdadero, usted, que tú conoces muy bien el grupo, y entonces tengo este grupo internacional de personas con quien comparto valores. Y eso es mágico, ¿no? Es mágico. Yo no conociera ni 2% de esas personas si yo no era miembro de Warp. Pero también los textiles me han dado una conexión con gente en cualquier parte del mundo estoy. Que la primera vez que yo fui a Guatemala fue en 1986. Okay. Y estuve en los camiones y los viajes largos, y en un pueblo entré a una tienda y compré un gancho y hilo y comencé a hacer cuadritos de crochet. Y Okay. lo demás de la gente en el camión hablaban puro maya. Pero las mujeres vinieron a ver lo que estuve haciendo. Podemos sonreír, podemos compartir la sabiduría que somos artesanas, que hacemos cosas. Y ahora que tengo mis telares de tapiz pequeño, cuando viajo y yo los llevo, y si estoy esperando el avión para irme o si estoy sentada en un parque en Guatemala, gente viene y hablamos y compartimos nuestra relación a la artesanía. um, y me enriquece mucho mi vida. Y eso es alquimia para mí, eso es mágico, de conectar con gente por textiles. Sí, sí, creo que los textiles sí ayudan bastante a hacer estas conexiones mágicas que siempre digo yo también. En todas partes del mundo, todas partes. Y bueno, bueno, ya nos habías mencionado un poco cómo a través del arte como que sanas esas emociones, ¿no? Pero no sé si quieras como agregar algo más de cómo el hecho de tejer o de hacer este tipo de actividades te ayuda a sanar y te transforma de cierta manera, que igual ya lo habías mencionado un poco, pero no sé si quieras agregar algo más.
Creo que no, creo que eso es lo importante para mí. Sí. Los tapices me da voz para mis emociones, para mis reacciones al mundo, a la situación del mundo, y textiles me da conexiones con una red de no solo tejedoras, pero personas interesadas en justicia social en todo el mundo. Sí, sí, claro. Y bueno, y ahora sí cambiando el tema, no sé si nos quieras contar un poco sobre qué proyectos tienes para el futuro. Regalos para personas. Muchos regalos. Apenas estoy terminando un diario de un viaje a Arizona y Colorado, y yo fui a visitar amigos en el estado de Maryland, Sí, ya sé. hace unos meses, y ellos viven a la orilla de una bahía, y los águilas vienen diario a sentar en los árboles a pescar. Y estoy haciendo un tapiz para ellos como regalo de la Qué vista de su lindo. casa, del bahía, del árbol, del águila. Um, y del viaje que hicimos a Arizona, Nuevo México, yo compré hilo de las abejas churros. Ah, Es una oveja antigua de la gente navajo, Diné, um, que ellos usan en sus alfombras y textiles. Y yo voy a hacer una alfombra um, técnica textil con los colores del desierto, hecho de hilo de las ovejas de allá. qué hermoso. Uh, ojalá, hermoso. Un poco Sí. difícil, ojalá. Um, y me voy a Guatemala a trabajar. Yo enseño promotores de salud en una clínica en el Petén, en el noreste de Guatemala. Y voy a estar allá varias semanas, entonces hago otro diario de viaje cuando estoy allá. Y siempre estos trabajos necesitan su tiempo para hacer y necesitan su tiempo para terminar. Claro. Entonces, mucho trabajo es coserlo de atrás y montarlos y todo eso. Entonces, eso pasa el verano, yo creo, haciendo estos. Wow. Tapiz, tapiz, tapiz. Mi futuro es tapiz, tapiz. A ver si lo subes a tu Instagram para que podamos verlo. No entendí. Sí, perdón. Que a ver si lo subes tus trabajos de fotos en el Instagram para que podamos verlos cuando los termines. Ya, no estoy muy buena para usar Instagram, pero estoy tratando de comenzar. Entonces, si me organizo un poquito, sí Muy los bien. voy a montar. Muy bien. Y ya nada más para terminar, no sé si tengas algún mensaje que quisieras darle a otros tejedores o artistas o gente relacionada con el mundo textil que quiere seguir como sus pasiones y sueños. Sabe, yo, la única cosa que puedo decir es hágalo. Um, Muchas veces no hacemos algo porque creemos que no tenemos la herramienta correcto, o necesitamos una maestra, o no tenemos dinero para hilos finos o algo así. Y lo importante es hacerlo. Lo importante en punto de vista budista, todo en la vida tiene que comenzar donde está. y, y cuando yo leo que gente está diciendo, yo no puedo comprar un telar, no tengo este dinero, pero quiero tejer, yo siempre digo un cuadro de un dibujo, Sí, cuadro, sí, un ¿cuál cuadro. es? Puede ser un telar.
cualquier Sí, como el hilo marco, que, ¿no? Ajá, perdón. esto sí. Con esto se puede tejer, no necesitan nada elegante. Yo digo, comienza con lo que tenga. Hay muchos que dicen que acrílico no es bueno para tapiz, pero si acrílico, hilo de acrílico es todo que tenga en su pueblo, cómpralo, hágalo. Porque así uno va desarrollando y explorando lo que le anima. Quizás va a descubrir que no quiere tejer, quiere hilar. ¿Y qué vale comprar un telar de $1,000 americanos y descubrir que no quiere tejer? Y a teñir con tintes naturales. Todos tenemos recursos. Cualquier tierra silvestre se puede piscar flores y ver cómo sale. Experimentar, hágalo. Es mi consejo a todos. Sí, muy cierto. Creo que experimentar es lo mejor y hasta jugar como con los materiales y siempre va a salir algo interesante. Yo creo que la necesidad de perfección es un pecado grande. Que decimos, no sé hacerlo bien. Ok, que no lo hace bien, pero que lo hace. Y Sí. así aprende y así se mejore. Que no sea que deja sus dudas de lado por un momento para hacer lo que le anima. Sí, no ser tan duros con nosotros mismos y seguir aprendiendo simplemente. Ya, ya. Pues muchas gracias, Kate. Esa fue Fue, como la última pregunta, pero no sé si tú quieras como agregar algo más o si alguien quiera como hacer también algún comentario o alguna pregunta a Kate. Aquí me dice, perdón, Elizabeth Rojas te dice felicidades por ese gran trabajo, tanto artesanal como humanitario. oh, Lourdes Cruz dice qué filosofía tan enriquecedora, súper interesante entrevista. Y creo que esos son los comentarios que tenemos por... bueno, alguien más como que dijo que es cierto de algo que habías mencionado. Y bueno, como les digo, si alguien más le quiere hacer alguna pregunta, que lo pongan en el chat. Y no sé, tú, Kate, si quieras como concluir con algo o ya está bien así. y yo, a mi edad la memoria es débil, entonces yo creo que mencioné todas las cosas que eran importantes para mí. Sí, Uh, y no me acuerdo, si hubo algo más importante, no me acuerdo. Ha sido un gran placer, Rocío, porque tener que pensar un poquito en las preguntas, fue bueno para mí. Fue un placer de pensar en estos asuntos y revisar poquito mi vida, mi pasillo y cómo todo se conviene ahora en una vida muy rica. sí, no, y me encantó escuchar tu historia. Es como muy inspirador todo lo que cuentas y cómo lo relacionas Gracias. todo. Entonces, nada más aquí Gracias. alguien puso que me encantó la unión con la gente a través de tu arte. Y alguien pregunta por tu Instagram, entonces le puse que es weaver.1981, ¿no? Me parece. Sí, Sí, ya, ese es el ya. Instagram, lo escribí por ahí. Yo creo que también se lo haya por mi nombre con K y mi apellido COLWELL53. Yo creo que los dos. No sé por Ok. qué. Aquí también le voy a poner Kate Colwell 53. No, no Kate, solo la K. Solo solo K Colwell. Sí. 53. Que igual yo les voy a poner eso en los bueno, cuando pongo la descripción del video, voy a escribir tu Instagram para que ahí sea más fácil que te Ya, encuentren. hay poco allá ahora, pero le prometo, lo voy a montar. Bueno, pero igual si le quieren mandar un mensajito por ahí le pueden mandar. Sí, Aquí claro. está otra que se llama, bueno, aquí hay otro comentario que dice estoy aprendiendo a tejer. Dice Felicidades. Ataflores. Sígalo. Sígalo, sígalo. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Kate, y muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Gracias a todos por escuchar. Gracias, Rocío, para la oportunidad. Y espero que su tiempo en la Yucatán sea no demasiado caliente
Sí, Muy, muy, mucha humedad y calor, como pueden ver. Ah, ya, ya. Pues cuídate. sí, gracias. Y recuerden que si quieren ver otras entrevistas, son cada jueves a las 11 de la mañana vía Instagram Live o pueden ver la repetición grabada ya sea en mi perfil de Instagram o en YouTube también como Sikuri Colors. Ahí lo pueden encontrar más fácil. Ya. Entonces, Son buenas entrevistas. He visto muchos. gracias, Kate. Nos estamos viendo. Bye. Bye bye.